Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Crystal Searles. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Crystal Searles, una niña de en ese momento 10 años de edad. Eran las 4 de la mañana cuando un desconocido se metió en la habitación de Katie Harris, de 13 años. La joven dormía profundamente hasta que alguien se sentó a su lado, y es entonces que se despertó y vio a un hombre con un cuchillo frente suyo. Le preguntó qué hacía ahí, pero él comenzó a desnudarla. Es entonces que Katie le gritó a Crystal que fuera a buscar ayuda. Ella estaba durmiendo en la cama de abajo, así que se despertó e intentó salir. Pero este hombre logró agarrar a las dos niñas y les cortó el cuello a ambas para después salir corriendo. El asesino en aquel momento las dio por muertas a las dos y con eso, satisfecho de saber que nadie podría identificarlo, se fue. Pero Crystal en realidad seguía estando viva. Crystal Searles tenía 10 años cuando su familia decidió mudarse de Kansas a Texas. Era diciembre de 1999 y ella, junto con su hermana Mark Searles, de 7 años en aquel entonces, se encontraban esperando a sus padres en la casa de unos amigos de la familia en Del Río, Texas. Se estaban quedando con los Harris, una familia numerosa con espacio suficiente para las dos. Mark recuerda cómo Crystal y ella en aquel momento no se llevaban muy bien. Era la típica relación de hermanas con una diferencia de edad, por más que no pasaran los 3 años. Y Mark veía en aquel momento a su hermana mayor como una hermana mandona. Aquella noche en la cual ocurre esto, ellas dormían en la casa de los Harris en una zona desértica. Crystal dormía con su mejor amiga, una de las hermanas Harris, llamada Katie. Del otro lado del pasillo, en otra habitación, dormía Mark, quien la verdad es que estaba un poco enojada porque no había podido dormir con ellas. Pero tenía que entender que Katie y Crystal eran mejores amigas, iban a hablar de cosas que por ahí no le interesaban, hablaron un poco de música y de cosas un poco más personales como cualquier pijamada. Por supuesto que ninguna de las dos esperaba lo que estaba a punto de pasar. Mark se despertó al otro día cuando el sol le daba en la cara y junto a ella vio una mujer que le daba ropa para ponerse y le decía que tenían que salir de ahí rápido. El crimen había ocurrido casi enfrente suyo, por lo tanto, al salir a unos 5 pasos de su puerta, había un camino de sangre. La impresión que le dio es que alguien se había estado intentando agarrar de lo que tenía a su alrededor. Había sangre en todas partes, en el piso, en las paredes y afuera, pero nadie le decía qué era exactamente lo que había pasado. Para otras personas, todo esto comenzó un poco más temprano. Luego del ataque de este hombre misterioso, Crystal casi muere, pero con la energía que le quedaba hizo lo que pudo para levantarse, asimilando que su mejor amiga estaba muerta. Y fue tambaleando a pedir ayuda. Se agarró de las paredes, caminó afuera de la casa y se dirigió a la de un vecino porque claro, ella no sabía qué había pasado, si la familia de Katie estaba bien o si habían sufrido el mismo destino. A las 3:30 de la mañana de aquel año nuevo, Crystal le tocó la puerta a la casa de los vecinos y se levantó uno de ellos completamente desconcertado. Crystal no podía hablar, le habían cortado el cuello y tenía lastimadas las cuerdas vocales, además de, por supuesto, el esfuerzo que significaba todo esto. Crystal tenía una mano en el cuello, estaba empapada en sangre e intentó explicar lo que ocurría rápido en un papel. El hombre llamó a la policía. En el papel ella escribió que la familia Harris necesitaba ayuda. Dicho papel también quedó cubierto de sangre. El 31 de diciembre de 1999 a las 6 a.m. la madre de Crystal, quien no se encontraba con ella, recibió la llamada de emergencia preguntando si podían llevar a Crystal en helicóptero a otra locación. Pam Searles, quien se estaba preparando en aquel momento para la mudanza desde Kansas a Texas, estaba muy confundida con esta llamada. Le dijeron que su hija había sido atacada, que la iban a volar a San Antonio y que tenía el cuello cortado. En este caso vamos a ver cómo la perseverancia de Crystal y las ganas que tenía de hacer justicia la impulsaron a que su recuperación fuera más rápida. Hizo lo posible por ayudar, ya que tenía el objetivo fijo de tener a este hombre en la corte. Mientras tanto, el homicida siguió su vida como si Crystal no hubiese sobrevivido. Esta chica de 10 años logró ponerle fin al camino de asesinatos
de Tommy Lynn Sells. Como suele pasar en asesinos seriales, la infancia de este hombre no fue la mejor. Tommy Lynn Sells tuvo que sufrir y ver de primera mano la muerte desde una temprana edad. Nacido el 28 de junio de 1964 en Oakland, California, Estados Unidos, él vio como su hermana gemela Tammy Jean moría de meningitis. Él también había estado enfermo, pero logró superarlo. Todo esto con tan solo 18 meses de edad. Eso fue demasiado para su madre, quien finalmente lo mandó con su tía Bonnie a vivir en Missouri, siendo ella misma incapaz de darle los cuidados necesarios para llevar una buena vida. Una vez pasado por esto, la vida le siguió dando terribles experiencias. Fue abusado sexualmente por uno de sus vecinos a la edad de 8 años. Willis Clark, su vecino, lo violaba diariamente. Luego de esto, la perspectiva con respecto a la vida de Tommy Sells había cambiado para siempre. No quería pasar tiempo en su casa y comenzó a recorrer las calles. Tommy no sabía qué hacer y dejó la escuela. Alejándose también de su familia y sin querer volver, decidió que trabajaría de lo que estuviera disponible. Ya fuese un trabajo que solo le daba un poco de comida al día. Él lo hacía para no enfrentarse otra vez a su ex hogar. Claro, Sells no tenía una casa a la cual volver, así que simplemente se iba moviendo de ciudad en ciudad. De esta forma, cuando decidió empezar a matar, era muy difícil localizarlo, porque no tenía una rutina, un lugar a donde conducir a la policía una vez que tuvieran alguna pista. No había nada y por lo tanto podía salirse con la suya cuanto quisiera. Uno de los primeros asesinatos que cometió fue tan solo a los 16 años. Esto, según él, fue así. Había entrado a robar una casa cuando vio a un hombre abusar sexualmente de un niño. Recordando lo que le había pasado de pequeño, decidió matar al pederasta. Pero fue ahí mismo que descubrió que la pasaba muy bien asesinando. Para 1985 había comenzado a robar y cometer delitos. Robaba autos y también manejaba alcoholizado. Por esto es que lo condenaron a 6 años de prisión. Pero, también como suele pasar, fue puesto en libertad condicional a los 2 años de condena. Cosa que claramente, ahora que lo vemos desde esta perspectiva, fue un grave error que se cobró las vidas de varias personas. En el verano de 1985, en Missouri, este hombre comenzó a salir con Enna Court, de 29 años, quien era además la madre de un niño de 4. Un día, Enna lo invitó a tener relaciones en su casa y, 3 días después, encontraron los cuerpos de ella y de su hijo. Resultó ser que Sells los había matado a golpes con un bate de béisbol, y el motivo fue que supuestamente Enna le estaba robando de su mochila. Él siguió cometiendo asesinatos durante unos 12 años. Entre ellos están los de Suzanne Corks y el del niño Haley Macomb en Nueva York, el de la familia Dardeen en Illinois o el de uno de sus compañeros de trabajo en Texas. Él siempre se estaba moviendo, como les dije, entonces era muy difícil encontrarlo. Pero hay un dato importante, y es que siempre hacía lo mismo. Hacía primero autostop para llegar a alguna ciudad, se establecía en alguna calle apartada sin gente y comenzaba la búsqueda de las víctimas. Después de varios días, Tommy allanaba la vivienda donde se encontraban las víctimas que había seleccionado y desde ahí las acuchillaba. Su método era causar mucho dolor, que la muerte fuese lenta y dura. El sufrimiento ajeno era lo que buscaba, y en el caso de mujeres y niñas jóvenes, además las agredía sexualmente. Su marca personal era que les cortaba el cuello antes de irse, y eso lo dejaba pensando que las mataba, como en el caso de Crystal. Siempre actuaba de la misma forma. El modus operandi no cambiaba. Lo que sí cambiaba eran las víctimas. No discriminaba en cuanto a edad, sexo e incluso mataba a hombres adultos, lo cual dentro de todos los asesinos seriales que he visto no parece ser algo tan común. Uno de sus asesinatos más llamativos fue el de Joel Kirkpatrick. Julie Rhea Harper era su madre y Joel tenía tan solo 10 años en 1997. Su forma de actuar con respecto a esto fue que los observó durante un tiempo y después, el día en el cual cometió el asesinato, se quedó mirando la casa hasta la madrugada. Ya de noche y con toda la tranquilidad del mundo, entró en uno de los dormitorios, el del niño Joel, y comenzó a apuñalarlo. Sus gritos alertaron a la madre, quien trató de entrar al dormitorio y defenderlo, pero Tommy la noqueó. Lo horrible por encima de todo esto es que cuando la policía llegó a la escena, lejos de ayudar, básicamente la señalaron como la autora del crimen.
Primero porque ella no resultó gravemente herida como su hijo y segundo porque se encontraba en una disputa con su exmarido, en medio de un divorcio. Es por esto que se la condenó de manera injusta a 65 años de prisión. El caso de Crystal no solamente logró detener las muertes, sino que también hizo que hubiese una confesión de parte del verdadero autor del asesinato de Joel Kirkpatrick, haciendo que en el 2000 Julia fuera finalmente declarada inocente. Pero nos estamos adelantando. El último crimen entonces sucedió el 31 de diciembre de 1999 en Bahía Guajira, en Texas. Eran las 4 de la mañana cuando entró en la casa de los Harris. Tras buscar la habitación de Katie de 13 años, se acostó en su cama, esperó a que abriese los ojos por el peso. Finalmente, cuando ella sintió que evidentemente había alguien, lo miró, él le apuntó con el cuchillo y comenzó a desnudarla. Su objetivo principal aquella noche era, primero que nada, violarla. Ella, asustada y gritando, le dijo a Crystal que corriera y fuera a avisarle a su madre. Pero esto lamentablemente fue lo último que dijo, ya que Tommy le cortó la garganta 2 veces y después procedió a hacerle lo mismo a Crystal antes de que pudiera gritar por ayuda. Se fue en cuanto las creyó muertas y eso fue su error. Desde la camilla del hospital, Crystal logró describir lo suficientemente bien al hombre, logró hacer dibujos y contar todo lo que vio aquella noche. Pudo proporcionar información importante. El boceto que se logró hacer de parte de la policía, en base a lo que ella dijo, hizo que un amigo de la familia recordara haber conocido a un hombre llamado Tommy que trabajaba vendiendo autos usados y era igual al dibujo. Es así que hicieron una rueda de identificación con fotos de varios hombres y entre ellos estaba este Tommy que el amigo de la familia conocía. En efecto, este era Tommy Lynn Sells y era también la persona que había entrado a la casa de los Harris aquella noche. La verdad que el caso se resolvió muy rápido debido a que la víctima sobrevivió y se acordaba de todo, lo suficiente como para colaborar y poder describir lo que había visto. Así que el 2 de enero del 2000, la policía arrestó a Tommy Lynn Sells, después de 20 años como homicida, y más de, según él, 70 víctimas. Si no hubiese sido porque falló en lo que hacía normalmente, en esto de cortarle la garganta a las víctimas matándolas, todavía no estaría resuelto este caso y probablemente él seguiría quizá libre, quizá no, pero lo más probable es que hubiese seguido intentando matar. Este era definitivamente un hombre despiadado. Tan poco le importaba lo que hacía que no tuvo problema en describir los asesinatos o los lugares donde ocurrieron. I tried to get in this door right here and I climbed in. Okay. El 8 de febrero del 2000, el estado de Texas acusó formalmente a Sells del asesinato en primer grado de Katie Harris. Como les digo, a él realmente no le importaba describir todo lo que había hecho, no le importó nombrar a todas las víctimas que recordaba. Eran más de 60, 70 podríamos decir, pero solamente fue juzgado por el homicidio de Katie. La declaración de Crystal en el juicio fue una gran clave para corroborar todo lo que había pasado. Aparte de esto, también se había encontrado el arma homicida con todavía las huellas de este hombre. Después de ver todas las pruebas que había en su contra, después de todo lo que él había dicho, lo que había confesado, fue sentenciado a la pena de muerte. Moriría por inyección letal. Sabrán cómo es el corredor de la muerte. Los criminales pasan años apelando sus sentencias con la esperanza de no morir ahí. En el caso de este asesino fueron 14 años de apelaciones que no dieron demasiados frutos. Permaneció en el corredor de la muerte en la unidad Alan B. Polunsky, cerca de Livingston, en Texas, hasta su ejecución el 3 de abril de 2014. Como es costumbre, se le dio un espacio para decir unas últimas palabras, pero no lo hizo. Tampoco quiso decirle nada a la familia de la víctima, no quiso mirarlos, no hizo nada. Y así simplemente cumplieron con su condena. Lo declararon muerto a las 18:27 horas. Al terminar, el padre de Katie Harris dijo que estaba muy satisfecho con todo esto, que era un gran día, que no era una venganza, sino más bien un descanso para ellos, y que estaban felices de que este hombre no volvería a lastimar a nadie. I like to use a knife. A gun is too violent, too noisy, but just I don't have a on and off switch. I'm just after that drug. I'm after that feeling. I don't have no feelings no more. Después de que Tommy Lynn Sells fuera arrestado en 1999, fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y sentenciado a muerte. La valentía y el pensamiento rápido de Crystal ayudaron a llevar ante la justicia a un
peligroso asesino en serie y se hizo conocida como una heroína en su comunidad. La vida de Crystal cambió para siempre por los eventos de aquella noche. Ella sufrió lesiones físicas por el ataque, incluida una mandíbula rota y múltiples puñaladas. También experimentó trauma emocional. Tenía pesadillas y de repente se encontraba en escenas en las cuales recordaba el asesinato. Volvía una y otra vez a aquel día. Whose hand was over her mouth? His hand? The man with the blue jacket and the glasses? Yes. Let the record reflect that the witness has identified the defendant, Tommy Lynn Sells. The knife right here. Okay. He grabbed the knife and slit her throat. I'd be quiet, I promise I won't say nothing. I'm not making the noises. It's Katie. I had him up like this because I saw what he did to Katie and I was scared he was gonna do it to me. He was in that trial room because of me, and I liked feeling that power. Sin embargo, Crystal pudo superar estos desafíos y se convirtió en una exitosa mujer de negocios y una oradora motivacional. Porque había personas que argumentaban que no debían ejecutarlo, debido a su historial de enfermedades mentales y la posibilidad de una condena injusta. Se habló también, como en muchos de estos casos, acerca del pasado del criminal, de cómo podría haberlo afectado eso en sus crímenes. Pero claramente la condena en Texas era inevitable. En los años posteriores al juicio, Crystal continuó hablando públicamente sobre su experiencia y la importancia del testimonio de los testigos oculares para resolver crímenes. También trabajó para crear conciencia sobre el impacto de la violencia en los niños y la necesidad de servicios de apoyo para las víctimas de delito. Si este caso les recuerda algo, es probable que sea porque vieron o conocen la historia de Jennifer Schuett, una niña que fue víctima de un secuestro. El atacante pensó que la había dejado muerta, pero no fue así, y ella logró a través de dibujos y notitas dar todos los datos que recordaba al respecto. Son casos muy parecidos en los cuales se logró llevar a la justicia a estas personas. Ese caso se los dejo ahí arriba por si no lo vieron o no lo conocen o si lo quieren ver de vuelta. Y hasta acá llegamos con la información. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Y acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.